espera la presencia del ministro de Interior, congresista. El congresista Segundo Tapia. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, mi saludo al Premier de la República y también a los señores miembros del Consejo de Ministros y a mis colegas congresistas. Presidente, yo voy a tocar específicamente el tema de los decretos legislativos en salud. Presidente, si bien es cierto, se pone en referencia de que estarían amparándose en algo que se manifiesta obviamente en el literal H del artículo 2 de la ley número 30506 en relación a la optimización de servicios y calidad del servicio al ciudadano, y también el mismo literal H que regulan o facilitan el desarrollo de actividades. Pero, presidente, acá debo decirle de manera contundente de que este Congreso de la República no ha aprobado dar facultades, aparte de los 5 temas, no ha dado facultades para legislar en salud. Por tanto, presidente, debo decirle de que todos los decretos legislativos en el tema de salud, algunos pueden ser buenos, otros pueden ser que afectan de repente a estructuras orgánicas del Estado o de los ministerios, también pueden ser, no han sido tocados de la manera óptima, pero sean buenos o malos, pero el hecho está que acá no estaban, presidente, no estaban autorizados para hacer decretos legislativos en algo que no se le ha autorizado. Entonces, en el Congreso anterior se autorizó este Congreso dar facultades, en ese tiempo era la ministra de Salud, Midori de Javich, dar facultades para legislar el Ejecutivo en salud, y salieron 23 decretos legislativos. Esta vez han salido 9 decretos legislativos. Entonces, presidente, yo quisiera enfatizar algunos de ellos. Por ejemplo, en el tema de la Superintendencia Nacional de Salud, por ejemplo, ahí el rol sancionador ya no se encuentra, ¿no? Sobre todo el rol sancionador, digamos, de nada servía también que sancionen a las instituciones públicas de salud o del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, el Hospital Gaetano Heredia fue sancionado con tantas UITs, pero sin embargo no se ha visto que también hagan efectivo la parte sancionadora a las instituciones privadas. Y ahora incluso ya se quita esa opción sancionadora. En el tema del 1305, presidente, es de que se está modificando acá estructuras, o sea, la parte organizativa, la parte orgánica del Ministerio de Salud. Y eso no se hace con decreto legislativo, eso tiene que hacerse con una ley aprobada acá en el Congreso de la República. Entonces yo quisiera decirles por qué han hecho esto, ¿no? O sea, que con un decreto legislativo tenga que haber un tema de organización, un tema orgánico del Ministerio de Salud. Y ahí quiero enfocar, presidente, también de que se habla de duplicidad de rectoría. La rectoría es única, es la del Ministerio de Salud. Y entonces hablan de doble rectoría. Lo que sí, presidente, acá debo decir que se habla con la finalidad de fortalecer los servicios médicos del INEM y mejorar su gestión. Estamos de acuerdo en que se puede mejorar una gestión, se puede cambiar de director, etcétera. Pero las cosas, digamos, las instituciones que funcionan, ¿por qué lo vamos a tirar abajo? Más bien tenemos que fortalecerlo. Yo presenté un proyecto de ley para, digamos, desactivar el IGES, porque es una institución que no servía. Y se hizo, pero ahora el INEM es una institución, digamos, que es la responsable del cáncer a nivel nacional y de referencia nacional e internacional. No dudo que haya problemas de gestión, perfecto, pero eso se puede corregir. Pero no, cuidado que al final terminemos
Mire, imagínense si no hubiéramos desactivado el IGES, tendría que pertenecer al IGES digamos, el INEN, cosa situación absurda porque ha traído caos en los hospitales de Lima, ¿no? Entonces, cuidado que termine, miren digamos, los hospitales del Perú, en este caso de Lima, por ejemplo, el Hospital Oasia, el Hospital 2 de Mayo, etcétera, los hospitales de Lima realmente están pasando por una crisis. Y pues cuidado que al hacerse efectivo este decreto legislativo, si no se deroga, o si la Comisión de Constitución no observa este tema, puede convertirse el INEN en un hospital como se encuentran ahora los hospitales del Estado, en un desastre. Por eso es importante que se siga fortaleciendo el tema de que sea un OPD, y ahora que el Ministerio de Salud no haga su trabajo, pues es su problema el Ministerio de Salud, porque sí puede intervenir el Ministerio de Salud en el tema del INEN. Y además, por acá chiquito nomás han puesto en el 1305, dicen que para que el Instituto Nacional de Salud, que tiene también otras funciones como tema, ¿quién va a regular los medicamentos? Le están quitando la función de la regulación de los medicamentos, el tema de la alimentación saludable y también el tema de la salud ocupacional. O sea, todo eso le están quitando funciones al INEN, al Instituto Nacional de Salud. Es más, ya no va a ejercer esas funciones porque manifiestan de que va a ser su función de investigación. Entonces, presidente, esto no puede pasar. Los medicamentos, miren la situación que estamos ya y más todavía, ¿quién va a regular el tema de los medicamentos? Y esto no va a fortalecer el Instituto Nacional de Salud. Y también hablan de una escuela de salud pública, que situación que en un momento presenté un proyecto de ley también, porque yo sí soy respetuoso de las instituciones formadoras de los recursos humanos y son las universidades. Y no puede haber una escuela dentro de un ministerio, con rango universitario dentro del Ministerio de Salud. Por otro lado, presidente, es para mencionar el tema de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Se habla de que Digemid tiene 480 expedientes, se hablan incluso de 14.000 expedientes por ahí, pero es un problema, presidente, que tenemos que fortalecer Digemid. Y esta situación al final, ahora quieren que incluso ya no haya certificado, excluir del certificado de buenas prácticas de manufactura a productos precalificados por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí incluso se hablan de vacunas, biológicos. Es más, presidente, de que se estaría exceptuando de que medicamentos biológicos, vacunas, etcétera, ya no tenga que obviarse, digamos, el certificado que da la Digemid, ¿no? Por ejemplo, que es las licencias que dan la Digemid. Y ahí, incluso, presidente, en la parte inferior manifiestan de que dietéticos, edulcorantes, cosméticos, artículos de limpieza, higiénica, doméstica, quieren pasarlo, por ejemplo, eso también, que para aliviarle el trabajo a Digemid, que vaya para Digesa. Imagínense, Digesa, presidente, no está preparado para este tipo de situaciones. Y es una situación que ahí hay, digamos, hay elementos activos, hay sustancias activas que necesita de todas maneras que sea visto por la autoridad competente, que en este caso es la Digemid. El tema que nos diga incluso lotes que lleguen, incluso que pueden ser certificados emitidos de buenas prácticas de manufactura en un laboratorio extranjero, no significa que el producto que llega al Perú esté en óptimas condiciones. Se tienen que evaluar, se tienen que incluso evaluar los lotes respectivos. Deberían evaluarse como otros países todos los lotes, pero en el mejor de los casos podría ser pues un tema de digamos, hacer de repente un estudio randomizado para hacer o al azar de repente ciertos lotes examinarlos, pero no puede ingresar así per se al país. Y otro tema, presidente, es el tema del seguro integral de salud. Tanto se había hablado del tema del seguro integral de salud y miren ya 120 millones en el 2016 es de que cobros se han dado por emergencias. Pero en este decreto legislativo ahora dicen que van a mejorar el control del uso de los recursos del SIS en favor de la ciudadanía y que con un DNI puede irse a cualquier clínica privada.
Es decir, presidente, acá hablan, el SIS, dice acá, define las condiciones específicas para reembolso y mejor control del uso de los recursos del SIS en favor de la ciudadanía. Y se habla, presidente, de que al final las emergencias van a tener que hacer, porque dice que las CIPRES públicas no están a la altura, van a tener que ir a las CIPRES privadas. O sea, las CIPRES privadas van a tener que atender las emergencias y el dinero del SIS va a tener que ir ahí a las CIPRES privadas. Por lo demás, presidente, debo decirles de que el resto de decretos legislativos, que si bien es cierto, habla de telemedicina, de la historia de la clínica electrónica, situación que es importante que se tenga que hacer efectivo, pero, presidente, yo quiero terminar como lo que dije en el principio. Nadie le ha dado facultades para legislar en salud. Por lo tanto, de plano, esta Comisión de Constitución, en el marco del control político, debe dejar de lado toda esta situación. Además, deberían presentarlo. Por ejemplo, el presidente en un momento dijeron que iban a liberar las colas, el plan OJ, que le iban a atender a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, para terminar, presidente, debo decirle que no se ha avanzado nada. Y más bien que presente sus proyectos. El Ministerio tiene facultades de presentar y lo vamos a evaluar por los proyectos con carácter de urgente en las comisiones respectivas. Y es más, presidente, o sea, en todo caso que pidan facultades para legislar en salud, pero no, pues no saquemos, presidente, no abusemos de estas facultades que se le ha dado. Presidente, quiero terminar diciendo que de plano no se da facultades para que legislen el tema de salud y de plano la Comisión de Constitución debe declarar esto que no debe pasar. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Tapia. Ha sido el primer congresista en intervenir. Hemos sido un poquito condescendientes con el tema del tiempo, pero les ruego que sean más concretos y concisos en las inquietudes que tienen a efectos de que todos los congresistas podamos participar. Señor Premier, para que puedan absorber la inquietud. Sí, bueno, aunque es un tema de salud, quiero empezar diciendo, señor congresista, que en el caso de los decretos legislativos que hemos dado en salud, recuerde, nosotros siempre hemos hablado de servicios al ciudadano. Dentro de esos servicios al ciudadano están incluidos lo que son los servicios de salud. Y cuando hablamos de los servicios de salud, congresista, lo que hemos querido no es reducir los procesos de fiscalización o supervisión, no es reducir las fiscalizaciones o los procesos de su salud a empresas privadas, no hemos querido relajar lo que es la supervisión de los medicamentos ni de las importaciones. Es más, todo este grupo de legislación está enfocada a fortalecer el control y mejorar la supervisión. Queremos un SUSALUD fuerte. En ningún momento hemos tenido la intención de disminuir las funciones que tiene SUSALUD para supervisar empresas privadas. Es más, lo que hemos hecho es que tenga también la facultad de supervisar justamente lo que usted nos menciona, los hospitales públicos. En el tema de medicamentos, congresista, hemos sido muy enfáticos. Hoy día encontramos medicamentos falsificados, adulterados. Digemit no era capaz, por todos los trámites que tenía, de llevar un adecuado proceso de supervisión y fiscalización. Lo que hemos querido hacer es justamente darle el espacio a la Digemet para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y acordémonos que tenemos Digemit y tenemos Digesa. Digesa ya cumple un rol importante. Los alimentos son supervisados por Digesa. Tiene dentro de sus facultades también supervisión y fiscalización. Son dos direcciones del Ministerio, cada una con su rol. Lo que hemos hecho es asegurar que, ya sea diferentes productos, estén uno u otro, pero la fiscalización continúa. Sobre el tema del SIS, congresista, de ninguna manera
queremos promover mayores casos de enviar pacientes, como nos sucedió, a algunas clínicas privadas. Justamente lo que estamos haciendo, congresista, con esta modificación en el SIS, es implementar algunas de las recomendaciones que nos ha dado justamente la Comisión Interventora, donde identificaron los problemas que tenía el SIS. Y quiero ser muy enfático aquí. Lo que queremos del SIS es un sistema de aseguramiento de la salud que sobre todo se enfoque y asegure la mejor asistencia a lo que son los pobres en el Perú y a comunidades o grupos vulnerables. Y el decreto legislativo justamente lo que hace es fortalecer el trabajo del SIS ahí. Yo quería dejar, por su intermedio, presidente, a la ministra de Justicia, Marisol Perestello, para que profundice en el tema de la constitucionalidad de los temas que se han tratado en salud, y después la ministra García para los temas de fondo. Ministra Marisol Perestello. Gracias, presidente. Puntualmente, respecto al tema de la constitucionalidad, yo no voy a entrar a desarrollar el contenido de las normas con las que, por supuesto, se puede estar en contra o a favor. Siempre me parece interesante ese debate, sino sobre su constitucionalidad. Nosotros pedimos un paquete de medidas específicas, todo el tema de seguridad, de corrupción, incluso dentro de corrupción unas más específicas que otras, como crear la autoridad, por ejemplo, y otras simplemente una abierta, en la que se señalaban normas para enfrentar la corrupción, porque evidentemente había que determinar cuáles eran las necesarias y cuáles no. Cuando nosotros vinimos a sustentar ante el Congreso de la República, recordemos que el foco estaba puesto, si ustedes me acompañan, en la norma autoritativa, en el artículo 2 se pidieron las materias, el legislar en materia de reactivación económica en el 1, y habían algunos que ya estaban absolutamente identificados, por ejemplo el tema de ampliar la base tributaria, básicamente los vinculados a economía. Pero habían otros, por ejemplo, en el tema de Produce, la creación de empresas, o en el tema de Minagri, que no teníamos identificado qué proceso, ojo, procesos había que corregir, porque estábamos en ese esfuerzo. Y entonces se pidió de forma amplia en el inciso H. ¿Y qué pedimos? Modificar el marco normativo del procedimiento administrativo general, eso estuvo bajo mi responsabilidad con la Ley de Procedimiento Administrativo General, de manera que, y el objeto sí está claro, podamos simplificar, optimizar, eliminar procedimientos administrativos. Hemos hecho muchísimas, se han eliminado muchos procedimientos administrativos. Ustedes luego podremos criticar si se debió o no debió, modificarlo por una ley, incluso nosotros notar que no fue correcto, pero sí pedimos que nos facultaran para eso. Priorizar y fortalecer las acciones de fiscalización posterior, porque sí habíamos notado que parte de la justificación de un montón de procedimientos absurdos era la fiscalización. Bueno, fiscaliza después, pero no perturbes el proceso. Y finalmente, sancionar. Eso sí, en ningún caso se había pospuesto ni eliminado. ¿Y qué más pusimos en esa facultad? Incluyendo la capacidad operativa para llevar a cabo, emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de actividades económicas, comerciales y de prestación de servicios sociales. El servicio de justicia, por ejemplo, en el que nosotros hemos incorporado la transparencia de las decisiones judiciales, o el de la constitución de empresas en línea, que para eso hemos tenido que modificar la ley general, o sea, por ejemplo, el tema de qué requisitos se le piden a un gerente, la ley general de sociedades. Y finalmente pusimos en los 3 niveles de gobierno, incluyendo simplificación administrativa. Obviamente, si alguno requiere modificarse la ley orgánica, esa no está incluida, ¿no? Pero sí las funciones. Y este es interesante, aprobar medidas que permitan eliminar barreras burocráticas en los 3 niveles de gobierno, autorizar la transferencia de programas sociales mediante decreto supremo, facultad que tenemos, por ejemplo el tema del INE, y dictar medidas para optimizar servicios en las entidades públicas del Estado. O sea, lo que hay que determinar acá es si la salud es, además de un derecho, un servicio público. Y para eso yo quiero citar una sentencia del Tribunal Constitucional. Acá en realidad el Tribunal Constitucional ha sido muy pacífico en tomar decisiones siempre en el mismo sentido, señalando que debe reconocerse que la salud también es un servicio público de tipo asistencial. Con esa lógica, las decisiones que se han tomado en materia de salud, las 9, atienden a eso.
procesos y optimización de servicios. Eso no significa que las críticas del congresista Tapia no puedan ser acertadas y que pueda, por ejemplo, alguna norma no ser la adecuada, pero consideramos que la base constitucional en la norma autoritativa sí incorpora la posibilidad de revisar procesos, de optimizar procesos, de corregir procedimientos, en la medida en que, por ejemplo, un ciudadano sea mejor atendido si incorporamos la posibilidad de que la historia clínica sea digitalizada. Les corresponderá a ustedes ver el caso por caso cada uno de los 9 decretos y verificar si el proceso que se corrige o el servicio público que se pretende corregir va más allá de la norma autoritativa. Pero nosotros creemos que en general, sea salud, lo respondo porque es específica la pregunta del congresista Tapia, pero sea Minagri, sea Produce, mientras de lo que se trate es de la corrección de un proceso administrativo para dar finalmente un servicio público que no cambie una norma sustantiva, sí tenemos facultades en esta norma autoritativa. Era lo que yo quería señalar. No hemos pretendido ni sorprender al Congreso, ni ir más allá de lo que nosotros... Hay muchas otras cosas que no hemos podido regular que les plantearemos por ley, porque estamos todavía en ese proceso de identificar a través de PCM procedimientos que entorpecen la función pública. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. Ministra García. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por las preguntas, congresista Tapia. Primero, con respecto a su salud, quiero aclarar que no se ha tocado los artículos que tienen que ver con el rol sancionador de su salud. Y quiero aclarar eso. De repente hay una confusión, no se ha leído bien el decreto legislativo, porque los artículos que tienen que ver con sanciones no se han tocado. La única cuestión que probablemente ha causado la confusión es porque hay un artículo que se ha adicionado en el cual estamos adicionando una función que antes su salud no tenía. Antes su salud solamente iba y sancionaba a la institución público-privada, pero si encontraba que algún funcionario hubiese actuado de manera no adecuada, no podía hacer nada. Y aquí se amplía la potestad para que inicie el proceso sancionador y nos evitemos circunstancias que ya vio su salud, que a pesar de que pasa la voz o le dice a la dirección o al gobierno regional o a la institución hay esto, nunca comenzaban esos procesos. Entonces, aquí su salud se fortalece. Y estamos de acuerdo, yo creo, congresista Segundo Tapia, a través de la presidencia, que su salud tiene que fortalecerse y eso es lo que hemos tratado de hacer. En el segundo tema, con respecto al INEN, claramente, y quiero aclararlo para todos los que están escuchando, no estamos desactivando el INEN. El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas está pasando a la misma condición que todos los otros institutos nacionales, que son 7, que están en condiciones muy buenas, como el Instituto Nacional de Oftalmología o el Neurológico, que son institutos que trabajan, tienen 4 funciones. Tienen una función de investigación, de formación de recursos humanos, de atención de pacientes y también de trabajo a nivel nacional. Siempre han sido así. Esta ha sido una condición muy especial que se le dio al INEN en el año 2006 y tengo que contarles en el histórico que mucho antes, entre los años 80, también hubo eso de que el INEN era fiscalizado por el Ministerio, luego se le liberó, hubieron problemas y regresó al Ministerio de Salud. Entonces, en el año 2006 se liberaliza como OPD, pero la verdad es que después de 10 años no ha cumplido su función. Y el problema no es solamente el cambio de la cabeza, porque su estructura se ha vuelto burocrática, desafortunadamente como parte de este crecimiento como organismo público descentralizado. Y no sé si el congresista ha recibido la ayuda a memoria sobre el INEN, y si no la ha recibido, por favor, de repente se la pueden pasar. Hay muchos aspectos que he aclarado que están mal, desde atención de la calidad de la atención de los pacientes, las colas, más muertes hospitalarias, más infecciones intrahospitalarias. He hablado acerca de los proyectos de inversión, especialmente la torre del INEN, que van a tener que ser fiscalizadas, y yo le pediría también al congresista que a través de la comisión de fiscalización veamos todos estos aspectos que tienen que ver con el INEN, porque creo que tienen que ser vistos y la gente tiene que saber. Más aún, insisto,
Hay un comunicado del cuerpo médico del Ministerio de Salud, de todos los oncólogos del país, apoyando esta medida. Y hay otro comunicado de los médicos de dentro del INEN apoyando la medida, porque para todos es claro que tenemos que sacar adelante el INEN. Esto no va a afectar ni el tratamiento ni el Plan Esperanza, por el contrario, vamos a ser más eficientes con esos fondos. El tercer punto que se habló es acerca del Instituto Nacional de Salud. Tengo que aclarar que el Instituto Nacional de Salud no regula medicamentos, esa no es su función. En el caso, tampoco tiene que ver con medicina ocupacional. Ahora, medicina ocupacional está haciendo, y desde hace mucho antes mío, por el Ministerio de Salud. Y lo que estamos planteando no es quitarle los roles ni la estructura, sino que en el decreto legislativo anterior se le asignaba una estructura por decreto legislativo y lo que se plantea es que su estructura se maneje de acuerdo a su ROF para liberarlo y que pueda trabajar de manera más adecuada. Qué bueno que esté de acuerdo con el tema del ENSAP. De verdad, creo que ha captado el mensaje que tiene que ver con esto. El otro gran tema es el de productos y dispositivos médicos. Ya lo dijo el Premier, yo lo expliqué también. Básicamente, lo que queremos es fortalecer la Dirección General de Medicamentos e Insumos y Drogas, que es DIGEMIT. Y ya lo he mencionado que existen muchos problemas adentro. Y DIGESA ha cumplido su rol porque también da registros y los alimentos que todos comemos son evaluados y son fiscalizados por DIGESA. En otros países, vitaminas, edulcorantes y los productos que estamos pasando los ve la rama que tiene que ver con aspectos como alimentos como DIGESA. Y lo que estamos planteando es la modernización. Necesitamos entidades regulatorias del siglo XXI y DIGEMIT tiene que fortalecerse definitivamente como autoridad competente para con lo que le corresponde. Y esto además, a mí, sinceramente, y estuve en otra de las comisiones que tenía que ver con la defensa del consumidor, estábamos hablando acerca de qué estrategias deberían asumirse para evitar, por ejemplo, que tengamos tan pocos medicamentos, que tengamos precios tan altos o que comience a haber concertación. Y uno de los problemas que tenemos es que la autoridad competente no se da abasto por las normas que tiene, por la complejidad de las normas y porque se dedica a demasiados procesos en lugar del proceso que debería dedicarse. Por eso es que estamos en este momento con un oligopolio de medicamentos y necesitamos que eso cambie. Finalmente, con respecto al Seguro Integral de Salud, quiero leer exactamente lo que dice el decreto legislativo, ¿okay? Que creo que leyéndolo se va a dar cuenta que estamos, el congresista a través de la presidencia, que estamos en la misma lógica, ¿okay? Nos preocupa, o sea, nos ha preocupado el hecho de que una gran cantidad, 120 millones, como decía, de dinero del Seguro Integral de Salud se ha ido a las IPRES, que son los establecimientos privados, utilizando el sombrero de la ley de emergencia. Y esto lo está evaluando la Contraloría en este momento. ¿Por qué? Porque simplemente no había ningún control y simplemente quien, entre comillas, necesitaba atenderse se iba a donde tenía que irse. Y acá lo que dice es lo siguiente: el Seguro Integral de Salud define las condiciones específicas para el reembolso de las prestaciones otorgadas a sus asegurados por parte de las IPRES privadas y mixtas para casos de emergencia. Dichas condiciones son determinadas por resolución jefatural previo acuerdo con su consejo directivo y tienen en cuenta, como mínimo, la ausencia de oferta pública con énfasis en la cobertura de la prioridad 1 de atenciones de emergencia. Lo que dice es, y las atenciones de emergencia se clasifican, 1, 2 y 3, aquellas que son emergencia no pueden esperar, y si el establecimiento que está más cerca es un establecimiento privado, ahí se tendrán que atender. Pero si no es el caso, como ha sido el caso ahora que se está haciendo la auditoría, muchas de las circunstancias, esto no puede seguir, porque efectivamente la Contraloría tendrá que después presentar su informe. Ha habido un abuso de lo que es el Seguro Integral de Salud y cada centavo de salud debería usarse en la salud de todos los peruanos, porque con la salud no se juega. Gracias. Muchas gracias, ministra. Le otorgamos la palabra al congresista Juan Carlos González.